Continuamos para terminar las sesiones de esta mañana con David Huidobro Sanz, miembro del comité organizador de este congreso, del primer Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas, miembro del número del Ateneo de Lugo y miembro asociado de la Academia Internacional de Genealogía. Cuando quieras, David. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta conferencia que he titulado La ciencia genealógica en el siglo XXI, aplicaciones prácticas. Seguro que algunos de los que está aquí presente y, por supuesto, la gran parte de la sociedad considera la genealogía algo propio del pasado, sin un uso interesante y propio de gente extraña. Si hay alguna idea que quiero que hoy se lleven ustedes de esta conferencia, es que la genealogía es una ciencia de plena utilidad en la actualidad, en la cual combinamos usos clásicos, como pueden ser su papel como ciencia instrumental de la historia, su papel como afición y entretenimiento, muchas veces olvidado, cuando es una de las motivaciones más relevantes que nos impulsan en el estudio de estas ciencias, o su vinculación a las creencias religiosas. Pero sobre todo hay que destacar que en las últimas décadas se han venido desarrollando un conjunto amplio de nuevas aplicaciones de la genealogía, en el ámbito legal, en el ámbito médico, en el ámbito criminalístico e incluso en el ámbito turístico, como veremos a lo largo de esta presentación. Bien, comenzando con las aplicaciones prácticas, tradicionalmente, y como muchos de mis compañeros han expuesto, la genealogía se ha considerado una ciencia auxiliar o instrumental de la historia. Y así, esta ciencia nos ha permitido, entre otras cosas, el análisis de conflictos históricos. Por ejemplo, muchas guerras se han originado por enfrentamientos entre ramas de distintas familias, como puede ser la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de las Dos Rosas o la Guerra de los 100 años. También la genealogía nos permite la realización de estudios demográficos y de historia local. Podemos saber cómo ha evolucionado la fecundidad o cómo han evolucionado socialmente y geográficamente las distintas familias, como ha quedado patente en varias exposiciones a lo largo de este congreso. O otro uso también bastante frecuente es que nos puede permitir datar de manera aproximada acontecimientos o documentos históricos a partir de una fecha conocida y de la relación de generaciones transcurridas antes o después del mismo. Bien, como decía en la introducción, muchas veces tendemos a olvidar el papel de la genealogía como afición o entretenimiento. Sin embargo, desde mi punto de vista, es uno de los más relevantes en la actualidad. ABC News, que es uno de los medios de comunicación más importantes de la televisión norteamericana, que emite, entre otros, Buenos Días América, en el año 2012 decía que la genealogía era el segundo hobby más popular en el país. Luego ha habido estudios que han desmentido esta afirmación, pero lo que está claro es que la genealogía es un hobby, una afición que despierta un gran interés. Y esto queda patente, por ejemplo, por la existencia de federaciones o asociaciones genealógicas de carácter más o menos académico en el mundo. Aquí he traído algunos ejemplos, como la Federación Francesa de Genealogía, que agrupa a 150 asociaciones nacionales y reúne más de 50.000 socios, la Family History Federation, que reúne asociaciones de países anglosajones, de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, 170 asociaciones de esta naturaleza, American Ancestor, posiblemente la asociación más exitosa a nivel mundial, que reúne 391.000 socios y que en el año 2024 será la responsable de organizar el 35º Congreso Internacional de Genealogía Heráldica, o bien la asociación que preside nuestro amigo Dirk Weisleder, de la cual hablé ayer, que si entendí bien tenía 25.000 socios en Alemania. La mayoría de estas asociaciones quedan agrupadas bajo el paraguas de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, a la cual pertenecen tanto la Asociación de Hidalgos como la Academia Internacional de Genealogía, que son dos de las organizaciones promotoras de este encuentro académico. Aún más importantes que las federaciones o las asociaciones
serían las plataformas genealógicas en Internet. Estas plataformas, como han expuesto algunos de nuestros compañeros, como Eugenio Serrano u otros, lo que hacen es que facilitan el acceso a recursos genealógicos, nos facilitan herramientas para la construcción de árboles genealógicos, animación de imágenes, etc. Y sobre todo en los últimos tiempos lo que están permitiendo, están fomentando mucho la realización de test de ADN. A modo ilustrativo, por ejemplo, 22 millones de personas han realizado un test de ADN con Ancestry.com y otros 6 millones lo han hecho lo propio con MyHeritage. Aquí, pues bueno, estas son dos de las plataformas de mayor interés. Ancestry tiene 3 millones de usuarios de pago. Muchos clubes de fútbol, siempre hablamos de que el fútbol suscita mucho interés, no tiene 3 millones de personas que estén pagando su abono anual. MyHeritage, 104 millones de usuarios. De ellos, 1 millón de pago. Y sobre todo FamilySearch, que es la más exitosa, reúne pues 40,5 millones de visitas mensuales a su sitio web. Y tiene más de casi 5 billones de imágenes digitalizadas y 5.000 centros de historia familiar en todo el mundo. Y bueno, aquí quiero hacer un inciso. Ustedes, FamilySearch es una institución de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocidos como los mormones, y dirán ustedes, ¿qué interés tiene una iglesia en fomentar las investigaciones genealógicas? Es muy sencillo. Al final, como parte de sus creencias, ellos creen posibles, que es lograr la salvación de un antepasado fallecido si conocemos su nombre y recibimos el sacramento del bautismo por él, lo que se conoce como el bautismo vicario. De ahí que inviertan y sea la principal asociación posiblemente de fomento de la genealogía. Bueno, pues tenemos asociaciones, federaciones, plataformas genealógicas, pero también tenemos programas de televisión, y esto a lo mejor les sorprenden a ustedes. Son muy populares en países, sobre todo anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra. También tenemos, como veremos a continuación, algunos en España, y el más famoso quizás sea Who Do You Think You Are, que fue emitido, o lo emite la BBC inglesa. Tiene 19 temporadas en antena y ha dado lugar a 18 versiones internacionales. Aquí he traído algunos ejemplos para que ustedes puedan hacerse una idea del tipo de personajes de los que tratan estos programas y de los medios de los que se hacen eco. Pues vemos a actores tan conocidos como Edward Norton, que resulta es descendiente de Pocahontas. Vemos a Kate Winslet, a Julia Roberts, que de hecho no es una Roberts, como se descubrió, porque como parte de uno de estos programas vieron que su abuelo Roberts había fallecido 10 años antes del nacimiento de uno de sus descendientes. Entonces, medios de comunicación como People, CNN, The Telegraph están haciéndose eco, porque estos programas tienen millones de audiencias. El que os mencionaba, el de la BBC, 8 millones, 7 millones de espectadores por capítulo. Y bueno, eso, como decía, sobre todo en países anglosajones, pero también tenemos algunos ejemplos en España. El segundo canal de la televisión pública vasca emitía un programa que se llama Todos los apellidos vascos, que entre otros ha tratado de personajes tan populares como Esperanza Aguirre o el socialité Boris Izaguirre. Hasta aquí eran un poco las aplicaciones más clásicas de la genealogía. Ahora el grueso de mi intervención va a girar en torno a estos nuevos ámbitos de aplicación de la ciencia. El primero es el ámbito médico. La genealogía puede servirnos para la prevención y el estudio de enfermedades. Como ustedes bien sabrán, muchas enfermedades tienen un carácter hereditario, es decir, se transmiten de padres a hijos a través de los genes. Se estima que entre un 5 y un 10% de los cánceres tienen esta característica, pero también muchas otras enfermedades como son la fibrosis quística, la hemofilia, la distrofia muscular, la retinitis pigmentaria o el síndrome de Marfan. Entonces, ¿qué papel juega la genealogía en el ámbito médico? Bueno, pues al final la genealogía nos puede permitir conocer el origen de la mutación genética y nos puede permitir relacionar a los familiares entre sí, lo cual pues facilita la investigación y el desarrollo de estos tratamientos. Hay dos casos, aquí traigo dos casos muy significativos, uno en Estados Unidos y otro en Canarias, que prueban lo anterior. Bueno, en Kentucky, en el año 1820, hubo un matrimonio en el que se originó una mutación que hacía que la hemoglobina no transportara adecuadamente el oxígeno, y esto se traducía en una tonalidad azulada de los descendientes. Esta foto, aunque en muchos sitios de internet se presenta como real, es simplemente una recreación, pero bueno, nos permite ver la tonalidad azulada.
Y estos, pues a causa de este mal, pues muchos de estos descendientes al final tuvieron muchas relaciones endogámicas, se casaban entre sí. Pues bueno, el estudio genealógico, el estudio con fuentes primarias, lo que permitió es identificar este matrimonio en el que se originó la mutación, la relación entre los miembros y definir un tratamiento para que hoy en día los miembros de la familia Fugate, que por el color azul recibieron el nombre de Blue Fugate, pues ya no sufran de este mal. En Canarias es muy conocido, y aquí tenemos algún canario, un caso que se dio en la localidad de San Bartolomé de Tirajana a finales del siglo XX, en el cual pues, de repente empezaron a producirse una serie de muertes de gente joven sin ninguna cardiopatía previa aparentemente ante situaciones de estrés o esfuerzo físico. Entonces se producían, nadie sabía por qué, pero uno de los familiares políticos de uno de los afectados pues decidió investigar. Entonces lo que hizo fue acudió a los registros parroquiales, al registro civil y consiguió identificar que todos estos jóvenes afectados que morían, al final morían de esta cardiopatía, pues tenían un ancestro común a principios del siglo XVIII y bueno, al final había una masa poblacional de en torno a 2.000 personas que sufrían de este problema en los genes. Entonces, con esta información y en coordinación con un equipo de médicos, de hecho el nombre del síndrome es el síndrome de Brugada porque fue el médico genetista y cardiólogo que definió el tratamiento, pues ha permitido primero realizar las pruebas pertinentes, poner unos tratamientos preventivos y hoy en día, pues aunque tienen este defecto en los genes, pues no se ha producido ninguna muerte en los últimos años. Esta sería la primera aplicación. Pero luego tenemos muchas otras, por ejemplo, en el ámbito jurídico-legal. En el ámbito jurídico-legal podemos hablar principalmente de dos casos, de la tramitación de la nacionalidad y de la genealogía sucesoria. Todos los países del mundo, o prácticamente todos, permiten lograr la nacionalidad, obtener la nacionalidad cuando se desciende de un padre o de un abuelo que es natural del mismo. Pero tenemos, y esto es relativamente fácil, o sea, todo el mundo no necesita saber de genealogía para decir quién eran sus padres o quién eran sus abuelos. Sin embargo, tenemos algunos ejemplos en los que es posible reclamar esta nacionalidad en base a ascendencias mucho más remotas. Y aquí les traigo tres ejemplos muy significativos. Tenemos primero el caso irlandés. El caso irlandés permite remontarse más allá de los abuelos, aunque suele imponer una serie de requisitos adicionales. Por ejemplo, residencia legal en el país en los últimos 3 años y siempre queda a discreción de la administración. El caso italiano, tenemos muchos seguidores de este congreso de nacionalidad italiana, pues en Italia es posible solicitar la nacionalidad del país si se desciende de alguien que no hubiera fallecido antes de la unificación del país. Es más fácil por vía, digamos, paterna que por vía materna, pero también es posible hacerlo. En 1871 ya estamos hablando a lo mejor 5 o 6 generaciones, lo cual sí que implica el conocimiento amplio de la genealogía. Sin embargo, el caso más paradigmático se da en la península ibérica, en España y en Portugal. En el año 2015, ambos países aprobaron legislaciones que permiten la solicitud de la nacionalidad a los sefardíes, es decir, a los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica a finales del siglo XV. Entonces, esto ha producido una explosión de las consultas genealógicas a los archivos, como pueden corroborar mis compañeros Miguel Ángel Hermida o Eugenio Serrano, de consultas de fondos de naturaleza genealógica. Para que se hagan una idea, en España se han tramitado 36.000 solicitudes en el año 2021, pero en Portugal estamos hablando de más de 50.000 solicitudes, algunas de personajes tan pintorescos como Roman Abramovich. Es verdad que ha habido muchos casos de fraude. Bien, esto sería en cuanto a tramitación de nacionalidad. Pero el segundo caso, que es también muy interesante, es en cuanto a la genealogía sucesoria. Existen empresas que lo que hacen es que, a cambio de un porcentaje de la masa hereditaria neta, localizan a los herederos que tienen derecho a unos determinados fondos. Según datos de una de las empresas líderes en el sector, cada año en España se dejan de repartir aproximadamente unos 100 millones de euros porque no se han localizado a los herederos y en base a los cálculos de la misma empresa se habla de hasta 1.000 millones a nivel europeo. Bueno, pues esto ha dado lugar a una actividad muy importante, un campo de actividad muy frecuente para los genealogistas, porque estas empresas contratan a genealogistas profesionales y dirán ustedes, bueno,
Esto en España no tiene tanto interés, al final cuarto grado estamos hablando de primos, sobrinos, nietos, todos conocemos, pero en el caso francés es posible heredar hasta el sexto grado. Y yo no sé ustedes, pero en mi caso, que sí que he investigado bastante mi genealogía, yo no sería capaz de identificar o mencionar a todos mis familiares de sexto grado. Y para hacer esto, como digo, recurren a genealogistas profesionales y a un conjunto variado de fuentes, como pueden ser los registros civiles, los registros eclesiásticos, visitas a cementerios, consultas de esquelas en periódicos y una colaboración estrecha pues, con administradores de fincas, con notarios que muchas veces son aquellos que identifican una herencia sin herederos legales. Bien, otro campo muy importante de aplicación es el campo criminalístico, y aquí quizás esto les pueda sorprender a ustedes. Bueno, todo el mundo ha visto en las películas las famosas pruebas de ADN, por las cuales con una muestra biológica de sangre o de otro fluido es posible identificar de manera unívoca al autor de un crimen. Estas pruebas se desarrollan en el 1984 y ya 2 años más tarde se aplican para la resolución del primer caso, el caso Pitcock. Pues bien, cuando se combinan las pruebas de ADN con las investigaciones genealógicas, las probabilidades de éxito se multiplican de manera exponencial. Y tenemos un caso reciente, un caso en el año 2018, en el que el FBI pues no tenía éxito en la resolución del conocido como caso del asesino del Golden State, llevaban varias décadas, y a uno de los investigadores pues se le ocurrió, ¿por qué no subimos la muestra del autor del crimen a una base de estas que hemos visto, de las genéticas, de las que una persona libremente pues, hace un test de ADN para conocer su origen geográfico o encontrar familiares? Y hubo éxito, aparecieron una serie de coincidencias con familiares más o menos lejanos, que lo que permitió es acotar mucho los apellidos que había que investigar y las zonas geográficas. Entonces, a partir de ahí, con técnicas tradicionales de investigación policíaca, fue posible resolver este caso. Y pues, a modo ilustrativo, pues, a finales de 2019 se han resuelto a nivel mundial más de 70 casos de delitos violentos con esta técnica. Sin embargo, bueno, aunque este es un uso importante de la genealogía, pues al mismo tiempo plantea cuestiones de debates éticos y la necesidad de autorización judicial. Al final, nosotros ponemos nuestra información genética no con un fin de identificar a un delincuente, a un asesino, sino simplemente, pues como decía, origen genético o encontrar familias. Es un campo que, bueno, aquí no me voy a extender las soluciones que se están adoptando, pero que da para mucho. Y finalmente, una aplicación muy interesante y quizás sorprende para ustedes es en el ámbito turístico. Se denomina turismo de raíces, turismo genealógico o de otras muchas maneras. Es un campo de actividad que se está desarrollando mucho. En Escocia aproximadamente un 9% de los visitantes del país lo hacen con motivaciones genealógicas. En Irlanda más de 230.000 personas que visitan el país cada año lo hace, también el motivo es el mismo, y esto lo que ha hecho pues que las autoridades de esos países hayan decidido pues, definir estrategias específicas para despertar el interés de este turismo. Por ejemplo, en Visit Scotland hay una sección particular. En Irlanda la Asociación de Promoción Turística ha emitido un corto que ahora les pondré para que ustedes vean un poco el tipo de acciones que se hacen para despertar este interés. O en Italia, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con distintas universidades del país, lo que ha hecho es realizar un informe sobre el potencial del turismo de raíces en los países, y también en la Universidad de Calabria se ha creado un título de experto propio en turismo de raíces. Y yo creo, desde aquí me permito hacer un llamamiento a las autoridades españolas de aprovechar este potencial. Hay en el mundo 400 millones de habitantes en Hispanoamérica y 3,5 millones de miembros de la comunidad de sefardí, los cuales pues sería interesante atraerlos. Voy a ver si tengo éxito al poner el vídeo. Es muy cortito, dura simplemente 1 minuto y medio. A ver si lo puedo poner. Hay problemas técnicos, un segundo.
oye. No se oye, pero bueno, lo podrán consultar, pero al final lo que hace es un vídeo de 1 minuto y medio en el cual pues una persona americana, descendiente de naturales de Irlanda, lo que hace es un poco hacer un llamamiento a los sentimientos de la comunidad para atraer su intención, y entonces esta persona visita la localidad de origen de sus antepasados, los cementerios, y es un poco una acción que ha despertado el interés de 30.000 personas. Han visionado este vídeo en internet. Entonces, bueno, perdón por estas cosas, ocurren en el directo. Pero vamos a seguir la presentación. A ver si esto se... Entonces, todas estas aplicaciones, sobre todo estos nuevos usos de la genealogía, pues tienen una serie de implicaciones en otros sectores, las cuales les presento aquí. Se han despertado el interés de firmas de inversión, de firmas de capital riesgo. Ha habido 2 transacciones muy recientes, una de Blackstone, para todos aquellos que estén familiarizados con el mundo de empresas, es uno de los principales private equity en el mundo, el cual adquirió una participación mayoritaria en Ancestry.com y valoró el sitio web en $4,7 billones. Francisco Partners ha hecho lo propio, adquiriendo MyHeritage, que tenía 62 millones de usuarios y contaba con 5 millones de pruebas de ADN anual, por un importe aproximado de $600 millones. Luego tenemos Actores Industriales, una empresa 23andMe, que el otro día comentaba con alguno de ustedes, que se dedica a hacer test de ADN. Pues al final esta empresa incluso cotiza en el Nasdaq. Lo que ha hecho ha llegado a un acuerdo con empresas farmacéuticas como la multinacional GSK o Almiral para desarrollar medicamentos. Al final ellos tienen una base de datos muy amplia de qué enfermedades afectan a qué tipo de población, y esto les permite identificar oportunidades comerciales y también pues, facilitar el tratamiento de los medicamentos. O, por ejemplo, el caso de la adquisición de GEMAS, que contaba con 1,3 millones de perfiles de ADN en su base de datos, por Verogen, una firma de genómica forense, con la intención de explorar esta vía de resolución criminalística, esta vía de aplicación criminalística. Y también, pues, por supuesto, el mundo de las universidades pues, viene desarrollando una oferta muy amplia de títulos de distinta naturaleza, desde programas de formación continua hasta programas de doctorado. Tanto aquí en España tenemos la UNED, con la que colabora la Real Asociación de Hidalgos de España, pero también tenemos en países anglosajones la Universidad de Boston, las universidades de Limerick o Cork, o la de Strathclyde en Escocia, o la de Nueva Inglaterra en Australia. Bueno, entonces, ya para concluir, bueno, como yo quería que de esta conferencia se lleven la idea de que la genealogía es una ciencia de plena aplicación en la actualidad, pero es una ciencia que tiene una relación muy estrecha con otras áreas de actividad. La historia, el entretenimiento, la medicina, el derecho, la criminalística, el turismo, la religión. Entonces, es muy importante que los jóvenes genealogistas cambiemos nuestra forma de abordar estos estudios, los abordemos con perspectivas novedosas y perspectivas interdisciplinares, porque esta es la única manera de lograr que la genealogía tenga un futuro brillante y que de verdad despierte el interés. Tenemos que huir de la mera relación de nombres y fechas sin ningún tipo de contexto histórico. Entonces, yo me permito acuñar aquí 2 términos. Creo que debemos de empezar a hablar de ecosistema genealógico o genealogía conectada para reflejar esta realidad, este cambio de mentalidad. Nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David, por esta interesantísima conferencia. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bueno, muchísimas gracias, David. Muy interesante, porque yo creo que es necesario hacer estas retrospectivas para ver exactamente de dónde venimos y a dónde podemos ir con la genealogía, ¿no? Tal vez voy a abrir un melón, no pretendo tampoco que nos lancemos al cuello de nadie, ¿no? Pero es muy curioso a nivel español, ¿no?, cómo desde las administraciones hay una carencia de interés general por el asunto, salvo en aquellos territorios donde la identidad se intenta reforzar a nivel político. ¿Qué podemos hacer en el resto de España para que la administración muestre interés por ese pasado común que también se encarna en la genealogía, ¿no? A ver, no es una pregunta fácil,
al final las administraciones lo que se mueven muchas veces es por intereses o bien identitarios, que son los que motivan los casos que mencionas, pero también por intereses económicos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es mostrarles el potencial económico de este tipo de iniciativas y los ejemplos de acciones que se están desarrollando en otro tipo de países, fundamentalmente los del ámbito anglosajón. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Se me oye? Sí. Primero de todo, David, me ha encantado esta conferencia. Es un acercamiento muy bueno a lo que es los diferentes aspectos de la genealogía. Pero como ha dicho Juanjo, en cierto nivel institucional es muy restrictiva. En cuanto, por ejemplo, yo me voy a un archivo parroquial y el archivo me bloquea la entrada y no me deja examinar documentos. ¿Crees que se tendría que tomar cierta iniciativa por parte, ya que has hecho un llamado a las instituciones, tanto instituciones públicas como eclesiásticas, de liberar esos documentos, incluso traducirlos en cierta manera para aquellos que no sepan de paleografía o de otras ciencias instrumentales que sirvan para poder identificar pues ramas familiares, pleitos de hidalguía, etcétera? A ver, la situación es muy diversa según las diócesis. Hay diócesis, por ejemplo, en el caso de los archivos eclesiásticos, que sí han volcado sus fondos en Internet. Yo creo que lo que debemos de hacer es concienciar de los beneficios, nunca obligar, porque al final son los propietarios de los fondos, pero podemos, desde las administraciones públicas, si les pueden dar ayudas para la digitalización u otro tipo de acciones y siempre incentivos, nunca digamos incentivos negativos, sino animarles con inversiones y viendo los beneficios que de ellas se pueden derivar. Gracias, ya está. Muchas gracias. La sesión de tarde empezará a las 4 y será con Tomás.